Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Jueces fue escrito por el gran profeta Samuel, aquel profeta que ungió a David y también a Saúl, aquel profeta considerado también juez. Samuel, que fue llamado entre sueños. Elí, el sacerdote anterior, dormía y era viejo. Samuel era un jovencito que su madre había dedicado a Dios. Era una madre estéril y dijo: si usted me permite concebir, Señor, le dedicaré a este niño. Y ese niño es Samuel. El Talmud judío dice que fue Samuel quien escribió el libro de Jueces. Jueces quiere decir libertador o libertadores. Hubo necesidad de estos jueces porque Israel, a partir de que murió Josué, caía de pecado en pecado. Lo primero que se le dijo, que no consultara baales ni dioses cananeos. Se puso a adorar dioses baálicos, adoración extrema. Este culto baálico incluía prostitución religiosa, que alrededor del templo de Astarot y el templo de Baal había mujeres hermosas que por un dinero se prostituían con usted, el que iba al culto baálico. Había cámaras y después de la fornicación pasaban a adorar a Baal. El culto también incluía sacrificio de infantes. ¿Cómo es posible que un pueblo al que Dios había dicho que iba a ser santo, Balaam, el de la burra, quiso maldecir a Israel? Dice: no lo maldigas, porque ese pueblo es santo. Mi pueblo, dijo Jehová. Y hoy ese pueblo está haciendo cultos baálicos y a Astarot, que era su esposa y hermanastra. Baal era el dios de la lluvia, del viento, de las tormentas. Y Astarot, su hermanastra y esposa, era la diosa de la fertilidad. Tenía seguro con ellos que sus campos y sus hectáreas iban a dar fruto. El niño Israel como nación. Y Dios quiso en este tiempo dejarlo sin Josué y sin Moisés. El periodo de jueces duró entre 325 años a 350 años. De que muere Josué a que aparece el primer rey, Saúl, pasa un periodo de 325 a 350 años, en los cuales no hubo una cabeza, en los cuales se dejó al niño Israel a ver si él obedecía a Dios. Y el niño Israel decidió desobedecer a Dios. Israel entró en un ciclo en esos 350 años. Pecado, juicio y arrepentimiento. Pecado, juicio, arrepentimiento. Pecado, juicio, arrepentimiento. Es un ciclo que entró el pueblo de Israel en la época de jueces. Hubo varios jueces, ustedes deben conocer cuando menos a uno. El más famoso, Sansón, con una fuerza extraordinaria. Le gustaban las adivinanzas y le gustaban muchísimo las mujeres. Tenía un problema con la sexualidad y a ese hombre Dios lo usó como juez. Jefte, después de derrotar a los amonitas, antes de regresar hizo un juramento. Dijo: la primer persona que me encuentre y que me salga a recibir, yo te la entrego en holocausto, Señor. Y para su desdicha, la que salió a recibirlo fue su hija única. No se sabe qué tipo de holocausto hizo con ella. Algunos dicen que ella hizo un tipo de celibato monástico, algo así. Algunos dicen que sí la sacrificó, no creo. Gedeón, que era un hombre que estaba todo traumado, trillando ahí en su lagar. 14 jueces, incluyen a Samuel. Pero esta gente Dios los levantaba como libertadores. ¿Israel no se parece un poco a nosotros? Pecado, juicio, arrepentimiento, pecado, juicio, arrepentimiento, y Dios perdona en su misericordia. Porque así como también existe la ira de Jehová, existe la misericordia de Jehová. Y por eso no hemos recibido lo que podíamos haber recibido o deberíamos de recibir. Josué murió en el año 1382 antes de Cristo. Y el periodo de jueces empieza más o menos entre el año 1398 antes de Cristo hasta el año 1043. Abraham aparece 2000 años antes de Cristo. David aparece en el año 1000 antes de Cristo. La época de jueces termina más o menos en el año 1043, cuando el rey Saúl es levantado. Saúl gobernó 40 años. El pastor de ovejas David es el segundo rey. Ustedes van a notar algo en el libro de Jueces.
que del capítulo 1 al capítulo 3 nos va a recordar mucho de Josué. Es más, se repite la muerte de Josué aquí. No es de que hoy se escribió el libro de Josué y al otro día empieza el libro de Jueces. No es así cronológicamente, sino que están traslapados los tiempos un poco. Hay 5 tipos de desobediencia en Jueces. Una, no echaron fuera a los cananeos. Josué conquistó las cabeceras, los puntos clave, pero los pueblos que estaban en los llanos, a esos tenía que sacarlos el pueblo de Israel, y no los sacó. Primer grave error. Es más, vamos a empezar a negociar con ellos. Israel conquistó a Canaán militarmente, pero no pudo con su religión de Canaán. Canaán los invadió. Fíjense el poder de la religión. Si no puedes conquistar a través de las armas, conquista a través de la religión. Y fue lo que Canaán hizo. Otra característica de Canaán es de que los pueblos chiquitos, cada pueblito tenía su rey y tenía su ejército. Por eso fue difícil, pero no imposible para Dios. Si ellos hubieran seguido con Dios, les hubiera ido bien y bien, pero consintieron en dejarlos. Y después empezaron a adorar a Baal y a Astarot, la esposa de Baal. Imagínense a un israelita en la idolatría, con prostitutas religiosas y asesinando a un niño para ofrecérselo. El pueblo santo de Israel, primero, desobediencia, no echaron fuera a los cananeos. Segundo, se contagiaron con ellos y se hicieron idólatras. 3, matrimonios con cananeos impíos. Se empezaron a casar con ellos. 4, desobediencia, no obedecieron a los jueces que Dios levantaba. Dios levantó 14 jueces, incluyendo a Elí y a Samuel. Los obedecían momentáneamente en los que el juez los liberaba, pero después volvían otra vez de una manera más brava a la idolatría. Nos es fácil criticar a Israel. Mucho de nuestra vida se parece a Israel. Y Dios tuvo misericordia de Israel y Dios tiene misericordia de nosotros. 5, dejar a Dios después de morir los jueces. Van a encontrarse una frase muy frecuente en Jueces: y volvieron a pecar, y se volvieron atrás, y volvieron a pecar, y se volvieron atrás. Es una frase que van a encontrar mucho en el libro de Jueces. Hay retos de interpretación, cosas difíciles de entender en Jueces, como por ejemplo que Judá conquiste una parte de la zona que le habían dado y detiene a un rey, y en lugar de matarlo, le quitan los dedos gordos de la mano y de los pies. Eso es una costumbre cananea, militar, y Judá hace lo mismo. Conquista a Adoni-Bezek y le quita los dedos pulgares y los dedos gordos del pie. Usted no puede empuñar un arma sin el dedo gordo, el dedo pulgar. Usted camina mal si le quitan los dedos pulgares de los pies. Su caminar es torpe, no puede pelear. ¿Qué le pasó a la tribu de Judá? Si el plan era matar. El caso de Jefté. La primera persona que venga aquí, yo te lo ofrezco en holocausto. Jamás Dios pidió holocausto de personas. Otra cosa es la promiscuidad sexual de Sansón, y Dios lo usa, y al final logra derribar un templo filisteo. Promiscuo el hombre, con una fuerza que venía de Dios, no era la cabellera, venía de Dios, pero Dios insiste en su misericordia. Son cosas que a veces no se entienden bien de Jueces. Jueces continúa la historia de Josué, el trabajo aún no estaba terminado. La mayor amenaza de Canaán no fue su ejército, sino su religión. La religión cananea tenía 3 leyes: crueldad en la guerra, inmoralidad sexual, avaricia, maldad y materialismo. Eran las 3 leyes de la religión cananea. Baal es el dios de la lluvia y la tormenta, es el que lleva agua a la agricultura. Astarot, diosa, esposa y hermanastra de Baal. Ella es encargada de la fertilidad. Si usted quería que los borregos se reprodujeran, había que ver a Astarot. Claro que había que sacrificar a un niño y había que cumplir con las prostitutas religiosas que estaban a un lado. Se parece esto al abandonado tabernáculo que está en Silo en este momento. Ahora sí vamos al capítulo 1 de Jueces. Sucedió que el pueblo de Israel fue a consultar a Jehová y preguntó quién es el primero de esas tribus que va a conquistar. Y Dios respondió: Judá. De ahí viene Jesucristo, nuestro Señor, de esa tribu. El león de la tribu de Judá él conquistó. ¿Cómo habrá consultado el pueblo a Jehová? Recuerden que había una manera que dependía del sacerdote en su pectoral, el Urim y el Tumim, que ese contestaba sí o no. Consultaron a Jehová y Jehová dijo: Judá
es el que sube a pelear. Fue a un lugar llamado Besek. Pues ya está conquistado, no, está lleno de cananeos. Nada más las cabeceras están conquistadas por Judá, pero el resto está lleno de pueblitos con sus reyes, reyesuelos, reyesotes, de todo tipo. El primero que sube a conquistar es Judá y se va sobre una ciudad llamada Besek. Ahí había un rey Adoni-Besek. Este rey perdió la guerra y empieza a correr y lo persigue y lo agarran. Y luego, en lugar de matarlo, le cortan los dedos pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Desobediencia. Dios había dicho que había que exterminar hasta las gallinas, los gatos, los perros cananeos. Y ellos lo dejan vivo, nada más le vuelan los dedos. Se empieza a ver la desobediencia. Finalmente ese hombre muere de viejo en Jerusalén. Hay algo interesante con este rey. Este rey reconoce, él había hecho esto de quitarle los pulgares a 70 reyes chiquitos. Dice, 70 reyes comían a mi mesa de mis migajas que yo les botaba. A 70 reyes había conquistado. Y él reconoció que era justo que le quitaran sus dedos, porque él había quitado los dedos a 70 reyes. Imagínense qué costumbres cananeas más extrañas. Y Judá, en lugar de matar a Adoni-Besek, no, nada más le corta los pulgares. Acto de desobediencia. Es lo que viene el capítulo 1 hasta el verso 7. Judá conquista Jerusalén y Hebrón. Esto es repetición de Josué. Judá pidió un monte. Dame ese monte, Hebrón, que tenía otro nombre, Kirat Arba, porque ese era el nombre de un gigante. Con 80 años, Caleb va y le pega a Hebrón y le pega a Kirat Arba y le pone el nombre de Hebrón. Aquí en Hebrón estaban estos gigantes. No mató a todos. Y estos gigantes se van a esta zona de Gaza, donde vivían los filisteos. Los filisteos van a ser un dolor de cabeza para Israel. Estos gigantes se van con los filisteos, y los filisteos tenían una característica, sabían manejar el bronce, el fierro, tenían carros acerados. Pues ahí de esa mezcla de gigantes y filisteos apareció un hombrón, que fue Goliat, con el que peleó David. Goliat, si usted hace cuenta de lo que son los codos, medía 3 metros 12 centímetros. Eso es una cosa, una bestia. Y luego esa bestia forrada de fierro. Lo único que tenía abierto eran los ojos. Y ese gigante llegaba a insultar en el valle de Ela a Jehová. David no puede permitir. ¿Quién es ese circunciso que está ofendiendo a mi Dios? Es un gigante, ni te metas con él. Saúl le pone su armadura, cúbrete porque te va a matar. No, me queda grande tu armadura, yo soy un joven. David con una onda le puso una piedra aquí entre ojo y ojo y ese gigante murió. Luego, en el verso 11 dice, Otoniel conquista Debir y recibe Axa. Eso también ya lo vimos. Caleb dijo, el que conquiste Debir, yo le doy a mi hija Axa. Y Otoniel conquista. Y Otoniel se queda con Axa. Luego Axa le pide a su papá las fuentes. Ella se baja del burro y dice, dame las fuentes, y se las dio. Verso 16. Jetro es el suegro de Moisés, de ahí vienen los ceneos. Y los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad. Fueron y habitaron con el pueblo, y fue Judá. Jetro y sus descendientes son ceneos. Ellos fueron a vivir a Israel, a la ciudad de las palmeras, a Jericó. Judá se va a combatir a los filisteos y los conquista, pero no se posesiona del terreno. Ese fue un problema. Los filisteos siguen fuertes. Ahora los filisteos tenían algo que Israel no tenía, tenían carros. Israel peleaba a pie y peleaba con flechas. En cambio los filisteos tenían carros herrados. Sí le tenían cierto miedo al grupo filisteo. Los filisteos son un dolor de cabeza hasta que llegue el rey David y sí los acaba. David era un hombre de Dios pese a esa situación tan vergonzosa de Betsabé. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón. Ascalón es filisteo. Con su territorio, Ecrón. Ecrón es filisteo. Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los habitantes en los llanos, los cuales tenían carros errados. Si Judá hubiera sido obediente, ¿Dios hubiera podido acabar con los filisteos? Por supuesto. Si Dios abrió el mar rojo, abrió el río Jordán, tumbó las murallas de Jericó, ¿no habrá podido con los filisteos? Sí, pero Judá no pudo solo, porque ya Jehová no estaba con él. Qué lamentable que un pueblo tan precioso
por desobediencia, ahora Dios no está con él, está contra él. Ahorita lo vamos a ver que la mano de Jehová estaba en contra de Judá. Verso 21, mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Los israelitas conquistaron Jerusalén, pero no se posesionaron sobre él. Ese es un problema. Llegó después otro grupo, jebuseos. Jerusalén, antes de llamarse Jerusalén, se llamó Jebús, por los jebuseos. Hasta que nuevamente el rey David, quien sacó a los jebuseos, ahora se llama Jerusalén. Vamos a otra ciudad, Betel. José conquista Betel, o los hijos de José, que son Efraín y Manasés. También la casa de José subió contra Betel. Betel se conquista de la siguiente manera. Los hijos de José mandan unos espías a Betel. Un hombre va saliendo de Betel y le dicen, dinos, y te perdonamos la vida a ti, cómo conquistar Betel. Y este hombre, que no aparece su nombre, le dice, la puerta para conquistar Betel está por la parte de atrás. Y entran los hijos de José, desbastan Betel y le perdonan la vida a este tipo. ¿Cuál era la orden de Dios? Matar a todo cananeo, sus gallinas, sus perros. Como este traidor les dijo cómo conquistar Betel, lo dejaron vivo. Verso 25, y este traidor les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada. Pero dejaron ir a aquel hombre con toda su... Y luego se está quejando que Jehová no está con ellos. Y este hombre se fue y fundó otra ciudad a la que le puso luz. A partir de ahí, usted va a ver una frase que se repite mucho. Tampoco Manasés, tampoco Efraín, tampoco Zabulón, tampoco Aser, tampoco Neftalí arrojaron a los cananeos. En el verso 27 dice, tampoco Manasés arrojó a los cananeos. Verso 29, tampoco Efraín, tampoco Zabulón. Verso 31, tampoco Aser. 33, tampoco Neftalí. Consintieron a los cananeos. Esta tercera generación no conoce a Dios. Consintieron a los cananeos. 34 dice, los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte. Dan ya no conquistó nada, sino que fueron atacados por los amorreos. A Dan, Jacob lo compara con una serpiente astuta. Dan era astuto, pero no era obediente. Hay mucha diferencia. Y lo que Dios quiere es la obediencia. Y ahí están los resultados. Vamos al capítulo 2. El ángel de Jehová en Boquín. Boquín quiere decir donde lloraron. ¿Quién es el ángel de Jehová? Es Jesucristo, preencarnado. El ángel de Jehová sube a Boquín y les dice, ustedes ya rompieron el pacto. El pacto está roto. No es el pacto de Abraham, porque el pacto con Abraham es incondicional. Te daré la tierra. Y Dios cumplió y le dio la tierra. Cuando se está refiriendo el ángel de Jehová que el pacto está roto, se está refiriendo al pacto de Moisés, que es un pacto por obras. Si me obedeces te va bien, si me desobedeces te va mal. Entonces el ángel de Jehová subió de Gilgal a Joquín y les dijo, el pacto está roto, me han desobedecido, han ido tras los Baales, yo ya no estoy con ustedes. El mismo ángel de Jehová que les abrió el mar rojo, el que les abrió el río Jordán, el que tiró la muralla de Jericó, que tú sientas que Dios ya no está contigo por tu obediencia tan decadente. El ángel de Jehová subió y les dijo, ya no estoy con ustedes. Capítulo 2. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Es el pacto abrámico. Con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar los altares, sacar esa gente. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Y aquí está un enigma más del libro de Jueces. La misericordia de Dios con su pueblo. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros a los cananeos, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, porque ahí lloraron, y ofrecieron allí sacrificios. Parece que están bien arrepentidos, pero vamos a ver versículos después que no estaban arrepentidos. Cuando Pedro llora, llora con un arrepentimiento genuino. Pedro es hijo de Dios.
Y por eso cuando traiciona al Señor tiene un dolor intenso que lloraba como niño. Judas cuando traiciona al maestro no tenía un dolor como el de Pedro. Este llanto de este pueblo en este momento es como el llanto de Judas, porque versículos adelante siguen con la idolatría. Luego del verso 6 al verso 10 se nos narra nuevamente la muerte de Josué. Verso 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Ese llanto que hicieron en Boquín, se me hace que no es un llanto sincero, que hasta hicieron sacrificios. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban alrededor, a los cuales adoraron. Y provocaron ahora sí la ira de Jehová. No le tenga miedo al diablo, el diablo está atado. Tenga miedo a la ira de Dios. El mismo diablo teme la ira de Jehová. Y nosotros como hijos de Dios debemos temer la ira de Jehová. Dios es misericordioso, pero Dios es celoso con sus hijos. ¿Usted cree que Dios va a estar celando a los cananeos? No, ellos no están en el plan. A Dios lo que le interesa es la nación de Israel y de ellos el remanente, los verdaderos creyentes de Jehová. ¿Cree que Dios está preocupado ahorita porque el mundo peca? El mundo no lo conoce. Dios entra en celos cuando sus hijos pecan. Los que conocen a Dios, los que han tenido el nuevo nacimiento en Cristo, esos, Dios siente celos, ira, cuando ese pueblo peca. Por eso el evangelio no es popular. El verdadero evangelio no es incluyente, es excluyente. Cuando Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo, no crea que es todo el mundo. Dios le estaba quitando la exclusividad a los judíos, porque los judíos dicen, nada más los judíos, la nación de Israel, dice el mundo, pero está refiriendo a que gentes de otras naciones iban a conocer a Dios, pero no quiere decir que todo el mundo, Hitler, los nazis, Herodes, no. Bueno, volvamos al tema. Dios es celoso con su pueblo. Uno puede provocar a ira a Dios por nuestro pecado, y Dios nos va a corregir, pero no nos va a dejar, y Él mismo nos va a guiar hasta el fin, porque ninguno de sus hijos se va a perder, ni uno, Padre, de los que tú me dices se va a perder, ni uno de los que son hijos. Dios es soberano. Verso 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Baal, el que exigía cultos con sacrificio humano, niños, y se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores que despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos. 15, por donde quiera que salía Israel, la mano de Jehová estaba contra ellos. Después de que este pueblo tiene la mano de Jehová con él, que pasa un río, el río se abre, pasa un mar, el mar se abre, le dan algunas vueltas a Jericó y la muralla cae. Y ahora esa misma mano poderosa que estaba a favor está en contra de ellos. Imagínese usted como hijo de Dios tener en contra la mano de Dios. Sé y aclaro que estamos en el pacto de la gracia y es la sangre de Cristo la que marca la diferencia ahora. 16, ya que estaba la cosa tan terrible, la opresión que tenían los cananeos sobre los israelitas, Dios levantó jueces, que los jueces son libertadores, y Jehová levantó jueces que los libraron de mano de los que los despojaban. Verso 18, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Dios es misericordioso, hermano, no lo podemos negar. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. En medio de ese pecado bravo que traía Israel, gemían cuando ya lo estaban acosando y el oído misericordioso de Dios acudía. Es un Dios de misericordia para sus hijos. El que no es hijo verá la ira final. Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que a morir el juez, ellos volvían atrás. Esto se repite muchas veces. Ellos volvían a pecar. Una vez muerto el juez, se levantaba un juez, les liberaba un tiempo, después ellos volvían atrás, La nación de Israel se parece mucho a veces al creyente. Ahora uno se hace la pregunta, ¿para qué Dios permitió dentro de todo que los cananeos se quedaran ahí? La respuesta está en el verso 21, dice, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo hicieron sus padres. Por esto dejó Jehová
a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Porque Dios pudo haberlo hecho de golpe, pero quería probar al niño de Israel, un niño que había nacido hace poco como nación, que no era nación allí en Egipto, era un grupo de esclavos, y Dios quería probar si obedecía, y no obedeció. Pero ahí estaba la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, que todo lo ve, había provisto un pacto nuevo, a futuro, el pacto con Jesucristo. Por eso la gente no entendió cuando Jesús dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto en memoria de mí. ¿Cuál es el nuevo pacto? Que los que tenemos la sangre de Cristo, que los que en nosotros vive el Espíritu Santo, seremos redimidos, seremos perdonados y librados de la ira de Dios, porque el que no es creyente acumula ira para el día de la ira. Bien, con eso terminamos el capítulo 2 del libro de Jueces. Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a ustedes nos dirigimos, Señor, siendo que son una sola persona. Damos gracias en el nombre de Jesucristo porque hemos visto su misericordia en todo el Antiguo Testamento. Hemos visto cómo en el libro especialmente de Jueces, cómo pese a que ellos pecaban con una idolatría increíble, brava, usted con su oído misericordioso los oía y los libraba. Y uno se pregunta: Señor, ¿qué hay en el ser humano para que usted tenga memoria de él? Sin embargo, es el hombre el ser que usted ha amado. El hombre es aquel por el cual usted derramó su sangre bendita del Calvario. ¿Quién es el hombre que merezca que Dios baje, se haga hombre y derrame su sangre por nosotros? ¿Quiénes somos, Señor? Sin embargo, siendo indignos de tu sacrificio, como tú nos lo das por gracia, lo tomamos. Creemos que lo único que nos va a salvar de la ira de Dios es tu sangre bendita, que tú ya pagaste el pecado de los que te aman, que el día en que se derramó tu sangre, ahí estaba la ira de Dios satisfecha, y entonces fuimos perdonados ese día. Señor, gracias, porque hoy vivimos en el pacto de la gracia. Que el Señor les bendiga, en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.